Intermediación y compraventa internacionales. Veremos que el comercio internacional se maneja no solamente por los vendedores y compradores de determinados productos o de aquellos proveedores de bienes y servicios. Veremos que intervienen efectivamente otros agentes económicos a quienes los llamamos intermediadores comerciales, cuya participación es fundamental para justamente ejecutar las operaciones comerciales que los exportadores e importadores desean concretar. Efectivamente, en el comercio exterior tenemos unos elementos básicos o aspectos que podemos describir como el contrato de compraventa, que es el contrato a través del cual se desarrollan todas las operaciones del comercio mundial. Sin una compraventa, sin un intercambio de bien, no se podría desarrollar o concretar el resto de las operaciones comerciales. Por lo tanto, este contrato internacional de compraventa es el que vamos a explicar de manera muy detallada, así como también los términos, la forma en que se entrega la mercancía, siguiendo las recomendaciones de la Cámara de Comercio Internacional a través de los Incoterms. También veremos cómo se realiza la entrega a través del transporte marítimo, básicamente, y también veremos los documentos que implican tanto los Incoterms como el transporte marítimo. También veremos los financiamientos del comercio exterior, porque tan importante como entregar la mercancía es también que el comprador o el usuario de un servicio logre cumplir la obligación de pago y así también otras obligaciones que implican ya sea el pago en efectivo o a través de medios económicos reconocidos internacionalmente. La intermediación comercial. ¿Por qué es importante? La intermediación comercial permite efectivamente, dijimos, ejecutar el contrato de compraventa, así como los otros contratos internacionales de prestaciones de servicios, a efectos de que los que prestan los bienes, los servicios, mejor dicho, y los que producen los bienes puedan efectivamente concretar los logros de sus negocios, y también los compradores o importadores logran efectivamente satisfacerse de aquellos bienes que necesitan para el desarrollo de sus negocios. Los contratos de intermediación comercial son celebrados por los siguientes agentes: los brokers o corredores, que tienen una función concreta de contactar, son como el cupido comercial, permite a una persona del Perú contactarse con otros potenciales clientes del exterior, para poder ofrecer, por ejemplo, espárragos, prendas de vestir, cerámicos y otra serie de productos bandera para nuestro país. Ellos generalmente acurren a estos intermediarios conocidos como los brokers, una vez que ya han desarrollado este contacto. La labor de los brokers culmina. Distintas son la labor de los mediadores, que son agentes efectivamente cuya finalidad es, en caso hubiese una controversia, algún inconveniente en el proceso de negociación, pueden intervenir a efectos de orientar y dar pautas generales, tanto en satisfacción del prestador, del potencial exportador, como del potencial importador, aquellas subpersonas que están dentro del proceso de negociación. Los distribuidores sí tienen efectivamente una labor comercial más concreta. Ellos, ya sea que representan al vendedor como al comprador, se encargan efectivamente de facilitar la canalización o la circulación de los bienes que se vienen siendo materia de operaciones comerciales concretas. Y también tenemos a los agentes, que pueden representar también al exportador o al importador como comisionistas de compra o de venta. El precio de un bien, si bien es cierto, está regido por las reglas del libre mercado, de la oferta y demanda, puede tener, digamos, algunos factores que van a determinar el encarecimiento o la determinación cómoda de este bien, es decir, hacer más o menos oneroso el mismo. En primer lugar, debemos tomar en cuenta que el precio puede estar sujeto a un volumen. No es lo mismo exportar 3 prendas de vestir que exportar 3 contenedores de dichas prendas de vestir a un determinado cliente. Generalmente los vendedores suelen aplicar descuentos justamente por la compra de mayor volumen. Es importante también considerar que estas personas que venden un producto buscan tener un margen de utilidad
y así también el importador en su país busca tener un margen de utilidad en la venta que haga del producto importado a los consumidores finales de su país. Existen también normas de calidad que son muy importantes observar. En el Perú se acaba de crear una entidad denominada INACAL, Instituto Nacional de la Calidad, que efectivamente toma mayores o busca interconectarse con otros países en el mundo, Europa o Estados Unidos, donde el elemento de la calidad de un producto es importante para lograr el éxito de una operación comercial. Los términos internacionales de entrega de los Incoterms, es decir, según la forma como hayas negociado tú el producto, donde va a efectuarse la entrega, en el punto en el país del exportador o en el país del importador, de ello también dependerá la determinación del precio de un bien. El tipo de transporte, marítimo, aéreo, terrestre o por tuberías, también efectivamente van a incidir en los costos y la determinación del precio final de un bien. La forma de pago, anticipada, diferida, contra entrega de mercancía o contra entrega de documentos, como los medios de pago que veremos más adelante, son también factores que inciden en el precio de un bien. Los canales de distribución, si son canales directos, si tienen bastantes intermediarios, esto también puede incrementar paulatinamente el costo de un bien. La rentabilidad que buscan obtener los exportadores, los costos de distribución física de la mercancía, es decir, el proceso por el cual un producto debe seguir determinadas etapas, determinados procesos para poder trasladarse físicamente de la planta del exportador hacia el local del importador final. También existen las comisiones cobradas usualmente por los agentes o intermediarios del comercio internacional y finalmente el financiamiento que las entidades financieras o bancarias proveen a determinados importadores y exportadores. Como dijimos anteriormente, la compraventa internacional tiene o se rige por una serie de contratos internacionales, pero su principal compraventa es el médula, es decir, la columna vertebral de las operaciones en el comercio mundial. Es el que más se desarrolla, es el que permite efectivamente la transferencia o el intercambio de bienes y servicios, la transferencia de propiedad y efectivamente permite dar tranquilidad y seguridad en el flujo y las relaciones comerciales también a nivel internacional. Gracias al contrato de transporte internacional se permitirá materializar ese flujo y en el caso que se requiera el aseguramiento de la mercancía frente a cualquier riesgo que pudiera surgir en el comercio internacional y que veremos más adelante, es necesario contratar un seguro. No es obligatorio, mas sí eso es voluntario y recomendable. Existen otros contratos como los contratos bancarios, los servicios de agenciamiento de aduana, los servicios logísticos de almacenamiento y otras que son necesarias para poder ejecutar el contrato de compraventa internacional. En tal sentido, el contrato de compraventa internacional es un acuerdo de voluntades que celebran las partes domiciliadas en diferentes países, con el cual se transfiere la propiedad de las mercancías que van a ser transportadas, teniendo, por supuesto, como contraprestación el pago de un precio. Aquí debemos identificar elementos importantes en la compraventa. Necesitamos contar con un bien, objeto de la compraventa. Necesitamos que ese bien tenga un precio que signifique un pago. Puede ser en partes, puede ser diferido, puede ser adelantado, pero que sea un pago que un precio que represente la transferencia definitiva de este bien del vendedor al comprador. La compraventa internacional, por su importancia, sí está regulada por la Convención de Viena, Convención Internacional de 1980, que está vigente en el Perú desde el año 1999. ¿Cómo se forma un contrato de compraventa internacional? Mucho ojo, puede venir en la evaluación. Existen elementos que forman el contrato de compraventa internacional. En primer lugar, y por lo general, es el ofertante o el productor de un bien que quiere efectivamente ofertar, se contacta con un cliente ya sea de manera directa o a través de un intermediario comercial y formula una oferta que se plasma en un documento denominado cotización, oferta-cotización. Asimismo, puede darse el caso en el cual el comprador, en este caso el comprador italiano, quiera tener algunas dudas o quiera tener alguna rebajita, algún producto de mejor calidad, una mayor cantidad
Como verán, el producto, la cantidad y el precio son generalmente los aspectos contenidos en la oferta, que son importantes a efectos de tener una operación de compraventa eficiente. Entonces es posible que el comprador pueda, por un lado, requerir pues una contraoferta o una contestación de la oferta. En tal sentido deberá manifestárselo pues al ofertante dentro de un plazo determinado la posibilidad de una reformulación de la oferta, ¿ok? Y es posible que el vendedor no lo acepte, o no acepte pues variar las condiciones de la oferta. En todo caso no existirá nunca pues un contrato de compraventa, pero también puede darse la aceptación, el caso de que quiera aceptar el vendedor la contraoferta, o en el caso de que el potencial comprador acepte la oferta cotizada por el vendedor. En ese caso es cuando se genera una orden de compra. No se olviden, el proceso de formación de compraventa internacional se inicia con una oferta cotización. Es posible que exista una contestación a la oferta a través de una contraoferta, y finalmente lo importante es que para que exista la compraventa tiene que haber una aceptación materializada en una orden de compra o en algún documento equivalente utilizado en el comercio internacional. ¿Cuál es el contenido que debe tener la compraventa internacional? Mucho ojo, es importante. En primer lugar, debe describir la mercancía. No debe haber pues gato por liebre. La descripción tiene que ser clara. Recordemos que en el comercio internacional priman las reglas de la buena fe, de la transparencia y de la previsibilidad. Así también debe haber condiciones claras en la entrega. Los términos de entrega tienen que ser transparentes y previsibles, así como también la forma de pago. Es recomendable entonces que estos términos de entrega y de pago estén debidamente o cuidadosamente establecidos o pactados. El lugar de aplicación de las leyes y la jurisdicción. Ojo, hay un error involuntario en la presentación. Es el lugar de aplicación de las leyes y de la jurisdicción. Es decir, en qué qué leyes deben regir el contrato de compraventa internacional, las leyes del país del vendedor, la ley del país del comprador o cualquier otra ley que el comprador y el vendedor hayan decidido a través del contrato. El contrato de compraventa es el que genera las obligaciones en el comercio internacional. Ojo, eso es muy importante. Y recordemos, más adelante veremos que los términos de entrega y los términos de pago internacional, existen pues unas recomendaciones utilizadas ya sea para los términos de entrega a los Incoterms, como los medios de pago, los términos de pago de las reglas de uso uniforme, todas ellas publicadas por la Cámara de Comercio Internacional. ¿Cuáles son las obligaciones del vendedor? Mucho ojo aquí. Las obligaciones del vendedor son varias, pero podemos encontrar aquellas que son sustanciales. ¿Cuáles son? En primer lugar, la entrega de la mercancía. Si ya se cumplieron las condiciones pactadas en el contrato de compraventa, corresponde al vendedor ejecutar el mismo a través de la entrega de la mercancía, lo cual implica también la transmisión de la propiedad. Una compraventa implica cambio de dueño, por esa razón la transmisión de propiedad es una obligación, salvo que hayan estipulado alguna reserva o condicionamiento, lo cual también es usual en el comercio internacional. Pero esa reserva o ese condicionamiento no puede ser ilimitado, tiene que haber un punto final. Por lo tanto, la transmisión de propiedad debe darse ya sea de manera inicial o de manera paulatina. La entrega de documentos necesarios para la importación de un producto. Eso es muy importante, porque efectivamente existen países que exigen para las importaciones determinados productos sanitarios, los productos textiles, los productos de tecnología y algunos otros productos que puedan, digamos, comprometer en alguna u otra forma la seguridad. Por parte del comprador, bueno, más adelante podemos ver que la entrega de la mercancía puede tener bastantes modalidades, ya sea en el lugar, ya sea en el establecimiento del vendedor o ya sea en el lugar de origen. Pueden hacerse en varios lugares. Eso lo conoceremos mucho mejor en los Incoterms. Las obligaciones del comprador, esto sí es muy importante. Una vez que se han cumplido todas las obligaciones del vendedor, según los términos pactados en la compraventa, corresponderá al comprador pagar el precio. ¿Cuánto? ¿Dónde? ¿Y cuándo? Eso lo determinará o lo reflejará el contrato de compraventa. ¿Cuánto? Puede ser un pago total al contado,
Puede ser un pago adelantado, puede ser un pago diferido, puede ser un pago por partes. Esto lo establecen libremente quienes han pactado en el comercio la compraventa internacional. ¿Dónde? Eso también es importante establecer en qué momento se va a hacer, ¿no? En qué momento se va a hacer. Antes de la entrega de la mercancía, después de la entrega de la mercancía. Eso es muy importante, ese es el momento. ¿Dónde es el lugar? Dependerá de los inconvenientes, como veremos más adelante. Se entregará en el país del vendedor, se entregará en el país del exportador, se entregará en un país intermedio, se entregará a un intermediario, o mejor dicho, a un cliente del importador. Eso lo determinan libremente los compradores y vendedores. Además de pagar el precio, y si el vendedor ha cumplido con su obligación de entregar la mercancía, es importante que el comprador reciba esta mercancía. Pagar el precio y la recepción de la mercancía son entonces las obligaciones sustanciales del comprador en una compraventa internacional. Incumplimientos, efectivamente, pueden generarse de muchas maneras. Si es el vendedor el engañado o a quien se le ha incumplido, si el comprador incumple, mejor dicho, el vendedor puede exigir el cumplimiento en términos, en primer lugar, amicables, lo cortés no quita lo valiente. También permite, en caso de que solicitar una indemnización por un perjuicio o daño que se le haya generado al vendedor. Con ese dinero pudo haber destinado para reinvertir pues, el producto o para cumplir sus obligaciones con sus trabajadores, con sus proveedores también. Y definitivamente, si la situación es muy crítica, el vendedor podría llegar a resolver un contrato. Dependiendo de las circunstancias o condiciones de la compraventa internacional, el vendedor puede optar por estas acciones. Si el vendedor, por el otro lado, es el que incumple, efectivamente el comprador podrá exigir el cumplimiento, una reparación también, puede también resolver el contrato, puede establecer una prórroga si tiene todavía expectativas por la mercancía y por supuesto pueden reconvenir algún descuento. Ahora, en el comercio internacional, como es en la realidad, existen pues algunas situaciones que generan incertidumbres en el vendedor. El vendedor tiene que tener la seguridad, como es natural, de que se le va a pagar por la mercancía que va a entregar o que está vendiendo. Y quiere que ese pago se cumpla en la brevedad posible, o según lo pactado en el contrato. Y por supuesto, lo normal es que ellos quieran tener el pago a su disposición en su localidad. El comprador, por otro lado, no quiere pues que se le engañe con la mercancía, que no vaya a ser una mercancía distinta a la que pidió. También es importante saber si antes de enviar el dinero, la mercancía del vendedor ya está pues en camino, es decir, ya fue embarcada hacia su país. Y por supuesto, lo que desea a veces es inspeccionar previamente la mercancía. Existen otros riesgos inherentes al comercio internacional. Mucho ojo, estas son preguntas fundamentales, podrían venir en un examen. Existen riesgos de inversión, riesgos de no pago, riesgos asociados a la calidad del producto. El producto no corresponde pues, a las condiciones de calidad pactadas o esperadas en el contrato de compraventa. Podrían haber riesgos también, como dijimos, en la demora del pago y otra clase de riesgos políticos, es decir, cuando un país aplica medidas. En el caso de Venezuela, en los últimos años, ha venido, digamos, frenando, congelando los pagos que los importadores venezolanos tienen que realizar a los exportadores, no solo del Perú, sino de otros países de la región. Entonces, como se verá, es natural. Y qué decir, el transporte internacional puede tener riesgos, efectivamente, que se puede generar durante la travesía. ¿Okay? Los últimos sucesos ocurridos en el tráfico aéreo, en el accidente aéreo de la semana pasada, son una muestra de estos riesgos. Los términos internacionales de entrega o Incoterms. Los Incoterms hacen referencia a un contrato de compraventa. Dijimos que en el contrato de compraventa un elemento importante del contenido son los términos de entrega. En tal sentido, los Incoterms son una publicación ofrecida por la Cámara de Comercio Internacional para facilitar pues, la regulación o el establecimiento de cláusulas en el contrato de compraventa que regulen las condiciones en que se debe entregar una mercancía. La finalidad de los Incoterms, entonces, mucho ojo a estas finalidades, es establecer un conjunto de reglas internacionales para interpretar los términos más utilizados en el comercio internacional, pero lo más importante, evitar cualquier confusión o incertidumbre derivada de las interpretaciones que pudieran existir en los distintos países, por lenguaje, por idioma, por idiosincrasia, por cultura. Entonces, de tal manera que los Incoterms buscan ser
una especie de reglas internacionales, no en términos obligatorios, sino en términos de recomendaciones, que serán obligatorias cuando algunos de estos Incoterms hayan ya estado plasmados en un contrato de compraventa internacional. Los Incoterms se limitan a tocar temas relacionados a los derechos y obligaciones de un comprador y vendedor en relación con la entrega de las mercancías vendidas. Los Incoterms recomiendan la forma de entrega de las mercancías, el momento y modo en que se realiza la transmisión y el cubrimiento de los riesgos, la forma como se distribuyen los gastos entre vendedor y comprador. Por eso se dice que los Incoterms en estos aspectos son reglas equitativas y son reglas distributivas. Permite también conocer quién y mediante qué manera se podrán realizar los trámites para la exportación e importación, es decir, quiénes serán responsables de realizar los trámites necesarios para las exportaciones e importaciones. Un punto importante, los Incoterms son publicaciones que se van renovando cada 10 años. La última publicación de Incoterms 2010 contempla dos modalidades de transporte, es decir, existen términos internacionales de entrega que solamente se van a aplicar considerando el tipo de transporte. Es decir, habrán Incoterms que podrán utilizarse para cualquier medio de transporte, marítimo, terrestre, aéreo, por tuberías y otro tipo o cableados y otro tipo de medios de transporte. Pero también existen un grupo de Incoterms únicamente utilizables para el transporte marítimo fluvial. En este caso veremos cada uno de ellos. En el primer grupo podemos encontrar a los Incoterms Ex-Works, que son aquellos casos en los cuales se pacta que la entrega de la mercancía se hará en la planta o en la fábrica del vendedor. Cuando el vendedor comunica que ya la mercancía está lista para ser recogida por el comprador, es en ese momento donde culmina la obligación de entrega del vendedor. El free carrier o entrega de la mercancía al transportista es cuando ya el vendedor tiene que realizar un acto físico, cual es entregar al transportista, que se va a encargar de trasladar la mercancía hacia el país del comprador. Es en ese momento donde se materializa la entrega de la mercancía. El vendedor, cuando pacta en una compraventa con su comprador, CPT o Carriage Per To, entrega pagado hasta, quiere decir de que la mercancía será, no solamente el vendedor deberá cumplir con entregar la mercancía, sino también de trasladarla, es decir, de contratar el transporte internacional. Esa es la responsabilidad que tiene el vendedor y forma parte de sus obligaciones de entrega en un Incoterm CPT. Cuando el vendedor quiera o deba, se obligue a contratar no solo el transporte internacional, sino a asegurar ese transporte internacional, estamos hablando del Incoterm conocido como CIP o Carriage and Insurance Paid, que quiere decir traslado y seguro pagado. En este Incoterm, como dijimos, el vendedor se obliga no solamente a entregar la mercancía, sino a transportar la mercancía y también contratar un seguro por algún devenir que pudiera surgir durante dicho transporte. También existen Incoterms que son relativamente nuevos, en los cuales el vendedor se obliga, además de entregar la mercancía, además de transportarla y además de asegurarla, también está obligada a entregarla a la mercancía en un punto del país de destino del comprador. Es el Delivery Place. Y si esta entrega debe hacerse en el país del importador, pero no en un lugar cualquiera, sino en un punto almacenero determinado o terminal de llegada determinado, pues efectivamente el vendedor puede haber negociado un Incoterm Delivery at Terminal, DAT conocido con esas siglas. En el transporte marítimo, recordemos, solamente se pueden utilizar los siguientes Incoterms. El Incoterm Free On Board, que es el más utilizado, que es cuando el vendedor debe entregar la mercancía, trasladarla al puerto de embarque y la entrega se va a materializar cuando el contenedor o la carga haya sido colocado en la nave. Es en ese momento donde se cumple la entrega de la mercancía bajo los términos Free On Board o FOB. Pero también puede ser que esta entrega se dé no necesariamente colocando la mercancía, sino bastando con que esa mercancía esté colocada en el puerto de partida pactado.
Entonces, en ese caso, el vendedor habrá pactado un Incoterm que se conoce como el Free Alongside Ship, libre al costado de la nave, es el traslado al costado de la nave. También tenemos el Incoterm CFR, que efectivamente obliga al vendedor a trasladar la mercancía, no solamente colocarla en el puerto, no solamente embarcarla, sino también transportar. La diferencia entre este CFR y el Incoterm que vimos anteriormente, el CPT, radica en que el CFR solamente se utiliza para el transporte marítimo, mientras que el CPT, dijimos, puede realizarse para cualquier tipo de transporte, aéreo, terrestre y cualquier otro tipo existente en el comercio mundial. Lo mismo ocurre con el CIF, el Cost, Insurance and Freight, en donde el vendedor que traslada la carga por vía marítima pagará también el servicio de transporte marítimo y también pagará la cobertura o la póliza de seguro por dicho transporte marítimo. Recordemos, solo en el transporte marítimo y fluvial se utilizan los Incoterm FOB, FAS, CFR y CIF, mientras que el resto de los Incoterms SWORD, CFA, CPT, CIP, DAP y DAT pueden utilizarse para cualquier medio de transporte. En las siguientes presentaciones tenemos un detalle de cada uno de los Incoterms que pueden repasarlo de manera recreativa. Lo importante son las ideas expuestas hace unos minutos. Los Incoterms no solamente permiten establecer las condiciones de entrega de la mercancía, sino también establecen la forma o quienes se encargan de emitir los documentos necesarios para poder importar la mercancía, así como también a cargo de quién estarán los costos logísticos en una operación comercial. Aquí tenemos bastantes presentaciones que las dejamos a su disposición para cualquier revisión.